estamos hoy? ¿Estamos bien? Bien sentados, ¿verdad? Por fin. No, qué bueno, gloria a Dios. Hemos alabado al Señor. Bueno, pues Mercedes bueno, pues hizo 3 canciones de las rápidas y el que se cansó fui yo. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos. Estamos yendo por el Evangelio de Marcos. Si no saben dónde está en el Nuevo Testamento, es Mateo, Marcos y después Lucas y Juan. Entonces, Marcos capítulo 6, y vamos a leer los versículos para comenzar, los versículos 14 al 18. Luego seguiremos durante la predicación para que podamos ver todo lo que ocurre. Marcos 6, 14 al 18, y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios y por supuesto no al que lo lee. Marcos 6, 14 al 18 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Bueno, ya vamos a ver, como dicen los hermanos, estos chismes bíblicos en unos segundos. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias. Porque cuando estamos ausentes del cuerpo ya estamos en la presencia del Señor. Pero mientras que tú nos tengas aquí, Señor, ayúdanos a serte fiel. Así como lo fue Juan, aún hasta los últimos días. Pero que siempre sea así, que seas tú creciendo en nosotros y que seamos nosotros menguando. Porque cómo nos gusta crecer. No, Señor, el orgullo no debe estar en nuestras vidas. Y estamos en la época de prepararnos, Señor, para el día de mañana, Señor, con lo de la Pascua, celebrando la Pascua de que la misma que celebraste tú, Señor. Gracias, Señor, por la forma como tú nos cargas. No nos llevas de la mano, nos cargas. Y te pedimos, Señor, que no salgamos, Señor, de tus brazos. Que no nos tratemos de escapar de ti, porque no podemos. Que seas tú guiándonos cada día y ablandando nuestros corazones en este momento, para que podamos, Señor, seguirte y servirte aún mejor. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y bueno, podemos ver que la vida de Jesús sobre esta tierra, aunque fue corta, imagínense, 33 años, para algunos de los jovencitos dicen: ¡qué viejo! Imagínense, yo antes decía eso de mi papá y ahora tengo la edad de mi papá cuando yo decía eso. Entonces, imagínense, ahora entiendo por qué él era tan viejo a pesar de que tenía mucha energía. Pero bueno, lo interesante es que era una vida muy intensa del Señor, ¿cierto? Y fue intensa para él, pero aún más para los miembros de su familia terrenal. Sí, él tenía familia. Ojo, no se casó, como dicen algunos por ahí, no estaba teniendo nada con las Marías ni nada de eso. Por favor. No. Pero piénsenlo, sus familiares. Estoy hablando de sus padres, de sus tíos, de sus primos,
todo lo que los rodeaba y sus hermanos, porque también tenía hermanos, ojo. Ok, entonces, imagínense, los familiares que pertenecían a los descendientes sacerdotales de Aarón. Sí, sí. Sus otros parientes que también contarían entre sus apóstoles, sus propios padres terrenales, sin mencionar a sus propios hermanos que luego se encargarían de pastorear la iglesia en Jerusalén. Además de las personas que no tenemos datos si fueran parientes o no de la familia de Jesús, pero sí formaban parte del círculo íntimo de sus discípulos y seguidores. O sea, la vida de Jesús y todo lo que rodeó tocó sus vidas, ¿cierto o falso? Y hasta el sol de hoy tenemos personas aquí que también fueron tocados por la vida de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Los que, bueno, algunos ya están dormidos y así es parte de mi trabajo de arrullar a las ovejas. Entonces, miremos por unos minutos la vida de Juan el Inmersor. No es que Juan fuese el primer bautista. ¿Ok? No, pero Juan el Inmersor, o mejor conocido por Juan el Bautista. Y desde que el ángel Gabriel se le apareció a su padre Zacarías en el templo, ahí al lado del altar del incienso, el altar de oro, ¿verdad? Comenzó una sucesión de eventos que cambiarían el rumbo de la historia humana. Y vamos a buscarlo, mantengan algo ahí en Marcos 6, pero vamos a Lucas capítulo 1 y vamos a leer los versículos 5 al 7. 5 al 7. Y dice, Lucas 1, y por supuesto sabemos que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas 1, versículos 5 al 7. Dice, hubo en los días de Herodes. Hermanos, que sepan que este no es el mismo Herodes que habíamos leído al principio. Este es el papá de ese Herodes que leímos al principio. Entonces, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, o sea, esa era la familia de la que él venía. Su mujer era de las hijas de Aarón, o sea que tanto Zacarías como Elizabeth eran descendientes de Aarón. Y se llamaba Elizabeth. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Así puede describir sus vidas? ¿Puede describir mi vida? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Se acuerdan que eso fue lo mismo que le pasó a Abraham, verdad? Y a Sara. Eran de edad avanzada, ella era estéril. Y bueno, seguimos leyendo, vamos a bajar al versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué es esto? Entonces, y le sobrecogió temor. Claro que sí. Pero el ángel le dijo, Zacarías, ¿qué? No temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Claro, yo les recomiendo que lean el resto del capítulo, no en este momento, ojo, pero ya cuando lleguen a sus casas, Lucas 1 y Lucas 2, y así se darán cuenta de todo lo que ocurrió. Pero de ahí en adelante varios milagros ocurren tanto en la familia de ellos como en los jóvenes desposados de José y María. En la casa pueden seguir leyendo ahí, como les dije, Lucas 1 y 2, para enterarse muy bien de lo que les ocurrió a estas dos familias y sus bebés milagros.
¿Cuántos de ustedes han tenido bebés milagros? Yo creo que todos. Bueno, menos Mercedes y yo, pero no oren por eso, por favor. Ya yo quiero estar con el Señor. Bueno, son una bendición, ¿no? Nosotros ya nos hemos encargado de ayudarles a ustedes a criar sus hijos, ¿ok? Y hasta sus nietos en algunos casos. Entonces, pero ahora vamos a trasladarnos unos 30 años hacia adelante desde aquel anuncio del ángel Gabriel y vamos de nuevo a Marcos capítulo 1, y vamos a leer los versículos 4 al 8. Ahora vamos a ver a Juan ya grandecito, ya está mayorcito. Y entonces ahí en el versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto. Ojo, no es que los estaba bautizando en la arena. Que no vayan a pensar eso, por favor. No, estaba bautizándolos en el río Jordán que atravesaba, o sea, el desierto, que no vayan a pensar, eso es una nueva forma de bautismo. No, eso ya lo estás matando y enterrando ya, literalmente, pero no. Aquí vemos que Juan estaba bautizando en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Nosotros pecamos. Y a veces más de la cuenta, ¿verdad? No es que tengamos una cuota, mejor no pecar, ¿verdad? Pero el detalle es que vivimos aquí y vamos a pecar. Sea con conocimiento o desconocimiento. Y que sea el Señor perdonándonos. Ese es el detalle. O sea, y Él tiene ¿qué? ¿Miseria? Misericordia. O sea, Él no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La muerte, el infierno. Pero Él nos da misericordia. Y nos da su gracia. O sea, un regalo que no merecemos. Entonces, ese regalo precioso, ¿verdad? Que el Señor nos dio. Pero vemos aquí que Él predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados, versículo 5, y salían a Él toda la provincia de Judea. ¿Cuántos? Toda, o sea, todo el mundo. Desde el mecánico... Bueno, no sé si tenían mecánicos, a lo mejor de las carretas y cosas así. Pero desde el mecánico hasta el fontanero, todo el mundo iba para el Jordán. Y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Qué dice? Confesando. Eso sí que es difícil, ¿verdad? Confesando sus pecados. Hermanos, esto no es que ellos tenían que confesarle a Él, no es ya el prototipo de que uno tiene que ir al cura para confesarle. En realidad lo que le está dando a Él son chismes. Para que después él pueda ir al Papa y decirle, mira, Juanito hizo tal y tal cosa. Ahora sí tenemos algo para después sobornarlo y cosas así. Si no me creen, así es como ellos pudieron gobernar el mundo por tantos siglos. Porque como ellos supuestamente tenían en sus manos el poder de dar o quitar la vida eterna de los reyes, imagínense. Mejor no lo digo, porque ahí sí que me sacan de España. Ok. Pero vemos que ahí estaban confesando sus pecados, pero ¿a quién? Al Señor directamente. Confesando sus pecados al Señor. Y Juan estaba vestido ¿de qué? De trajes Giorgio Armani, ¿verdad? Pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos.
y comía bogavante. ¿Ah? Langosta, bueno, bogavante, langosta, ¿no es lo mismo? No. No, claro que no. Estamos hablando ahí de eso, sí, exacto, los insectos. Chacho, pero son contundentes esos insectos, esas langostas. Imagínense poner ahí un puestecito ahí en el lado de la número 2, ¿verdad? Ahí un puestecito, langostas y miel. Qué rico. Entonces, ahí vemos que langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, puedes tener tu mejor vida ahora. ¿Ah? Dios te quiere próspero. ¿Eso es lo que le estaba predicando? Ha bajado el reino de los cielos, por eso todo el mundo merece Mercedes. Bueno, yo ya tengo la mía, mi esposa. Pero no, predicando, mira lo que dice, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Acuérdense que Juan el Bautista en ningún momento hizo ningún milagro. Que lo sepamos bien. Y cuando le cortaron la cabeza, no se lo volvió a poner. ¿Ok? Estaba muerto. Ok. Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, que no soy ni digno ni de arrodillarme ante él. Él es tan santo. Y claro, también se está refiriendo a parte de la costumbre en Israel y durante los tiempos de Ruth se puede leer acerca de ese asunto de desatar la correa de su calzado. 8. Yo a la verdad os he bautizado ¿con qué? Con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y esto lo hizo cumpliendo con las profecías que encontramos en Isaías, también en Malaquías, además de lo que había dicho el ángel Gabriel a su padre hace tantos años. Entonces, veamos quiénes eran los que estaban encargados de gobernar la región, desde el emperador hasta los que tenían puestos en las tierras bíblicas. Para que sepamos cuál era el ambiente que se vivía en aquellos días, cuando Juan comenzó su ministerio y por ende luego también el Señor Jesús. Lucas 3. Y yo sé que estamos dando muchas vueltas para aquí y para allá, pero ya verán por qué. Lucas 3, versículos 1 y 2. Lucas 3, 1 y 2. Y claro, voy a interrumpir en la lectura para que entendamos exactamente quién era quién y no se preocupen, no tendremos examen después. Pero dice el versículo 1 de Lucas 3, en el año 15. Ariana, ¿qué es 15? 15, muy bien, ok. Lo que va a estar cumpliendo el Shaddai, 15 añitos. Amén. Bueno, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Solamente para que sepamos, Tiberio era el emperador después de ¿quién? ¿Y Zaragoza es nombrado? César Augusto. Oh, wow. Sí, Caesar Augusta. Caesar Augusta estaba reinando cuando Jesús nació. Pero ahora Tiberio, el segundo emperador, es el que está reinando cuando empiezan los ministerios Juan el Bautista y también el Señor Jesús. Y vemos que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, no dice Antipas, pero ese era el Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. Y miren quién está también. ¿Y su hermano quién? Felipe. Esto va a ser importante. Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite. Y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y ojo, hermanos, este es el único lugar donde se menciona
Lisanias, tetrarca de Abilinia. Okay, que en realidad no tiene más importancia más adelante para nada. Pero vemos que, vamos 2 segundos en los mapas, en la parte de atrás. Claro, yo no tengo mapas, ustedes sí. Y busquen a ver si tienen un mapa que tiene las tierras bíblicas durante la época de Jesús. O sea, a lo mejor dice mapa de Palestina, lamentablemente, porque no era Palestina en esos días. Pero mapa de Israel durante el tiempo del ministerio de Jesús. No sé si lo encuentran ahí. Sí, me imagino que esa es, doña Hilda. Sí, yo no puedo ver aunque tengo lentes que son tapa de botella. Pero bueno, pero ahí en Galilea, busquen ahí el mar de Galilea, que es un laguito. El mar de Galilea. El mar de Galilea es un poco más grande que donde nosotros vamos, el embalse de Graus. Pero el mar de Galilea, si estamos mirándolo a mano izquierda, vemos Galilea, ¿verdad? La región de Galilea. Eso era donde Herodes era el tetrarca, o el gobernador, o como quieras ponerlo. Y también justo al lado de él está Iturea, a lo mejor lo pueden ver, y Traconite, que también está un poco más hacia el sur, pero ahí mismo en esa región. O sea, era la colindancia con, no sé si lo pueden ver, pero era la colindancia con Galilea. Y ahí es donde estaba Felipe. Hay una ciudad que se conoce como Cesarea de Filipos. Esa era como la región desde donde reinaba Felipe, el hermano de Herodes. ¿Estamos entendiendo? Ya los tengo totalmente confundidos. Muy bien. Entonces, o sea, quería que lo viera para que entendieran un poco la región y todo ese asunto. Ahora bien, y claro, hacia el sur está Judea, ahí es donde estaba Poncio Pilato, y por supuesto en Roma es donde estaba Tiberio César. Entonces, también Herodes Antipas, él era el gobernador no solo de Galilea, pero al otro lado del mar de Galilea hay un lugar que se llama Perea. También era gobernador de Perea. Ya veo que Santi ya está diciendo, ¿qué Perea? ¿Qué pereza? Entonces, pero vemos que Tiberio César en aquel momento cumplía 15 de los 23 años como emperador romano. Y vemos que el gobernador de la región de Judea era Poncio Pilato. Y el que reinaba en Galilea y en Perea fue Herodes Antipas, el tetrarca, y su hermano Felipe reinaba en Iturea y Traconite. Y eso está ahí al lado de Huesca. Okay. Ahora el versículo 2, ya vamos a encontrar. Y siendo sumos sacerdotes, ¿cuántos sumos sacerdotes deben haber? Uno. Pero estos lo tomaron como un negocio. Un año yo, otro año tú, un año yo, otro año... No, eso era bueno pues. Entonces, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. O sea, Anás era el suegro de Caifás. Y miren lo que dice. Vino palabra de Dios ¿a quién? A Juan. A Juan, hijo de Zacarías, ¿dónde? En el templo, ¿verdad? No, en el desierto. O sea, ¿a quiénes debió haber estado visitando el Señor, supuestamente? A Anás y Caifás, ¿verdad? Pero no, la palabra de Dios fue ¿a quién? A un hombre vestido de camello en el desierto. O sea, la persona que menos uno espera. ¿Cierto? Así como le pasó también a Elías, el profeta de acción. ¿Verdad? ¿Cómo era la musiquita de Elías? Ok, entonces, Elías, el profeta de acción. Bueno,
Entonces vemos que Anás y Caifás se habían apoderado del puesto de sumo sacerdote, pero quien recibía la palabra de Dios fue Juan el Bautista. Y la corrupción que se vivía en aquellos días se podía palpar en el ambiente, aún más de lo que nosotros vemos hoy día. Pero vamos ahí mismo en Lucas 3, versículo 3. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo ¿de qué? Del arrepentimiento para perdón de pecados. Gloria a Dios. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En otras palabras, Juan buscaba el arrepentimiento de todo el pueblo de Israel, aún de los líderes religiosos, aún de ellos. Versículo 7, vamos a bajar ahí el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh hijos del rey. No. Oh generación de víbora. Mira, cara de culebra. Veneno personificado. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ok? Qué brutal. Dios lo había enviado para cumplir una función importante. Él no estaba preocupado de que, ay, les voy a hacer el feo, ¿verdad? Oh, no, es que les va a lastimar a la pobre gente. Sí, para que todos se vayan al infierno con una sonrisa. Ese es el asunto. A veces hay que hablar fuerte, no estoy hablando con palabrotas, eso no es lo que estoy hablando, pero hay que hacer que la gente despabile, reacciona. ¿Por qué me está llamando así? ¿Porque me odia? No, todo lo contrario. Te amo tanto que quiero que estés en el cielo y no en el infierno. Me da igual quién seas. Vuelvo a utilizar, yo sé que ya ustedes mismos lo pueden decir. Es como aquella familia que han tenido el niño, no sé si era Mario y Sandra, que tenían al Chuchi ahí llorando toda la noche, y por fin ya se cayó el muchacho. Y están durmiendo ahí, todos acurrucaditos ahí. Pero empieza un fuego. Y, ay no, pero es que como no han dormido en tanto tiempo, ay, vamos a dejarlo descansar, y ahí sigue creciendo el fuego, creciendo todo. Entonces, ¿qué es demostrar más amor? ¿Despertarlos y decirle que su casa está en llamas? ¿O dejarlos descansar hasta que se quedan achicharrados ahí? Hay que avisarle. ¿Qué preferirían ustedes? Claro, espero que sí, ¿verdad? Claro. Yo los digo no porque quiero algún mal, no, para nada, no, todo lo contrario. El detalle es eso, que tenemos que avisar. Y si eso significa que vamos a tener que decirles, mira, despierta. Como dice Mercedes, cáscara de coco. Ahí está. Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces Dios lo había enviado para cumplir esa función importante de preparar los corazones para recibir la llegada del Mesías. Y nadie se escapaba del escrutinio y de la reprensión del profeta Juan, que bautizaba con agua en el río Jordán. El que recibió dura palabra de Juan el Bautista fue el propio Herodes Antipático. ¿Qué digo? Herodes Antipas.
Leímos el principio de la predicación ahí en Marcos 6, versículos 17 y 18. Marcos 6, 17 y 18 dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, o sea que le costó la libertad a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. ¿Se acuerdan? Herodes y Felipe. No estamos hablando del rey de España, no. Estamos aquí hablando de Herodes y Felipe. Y su hermano pues la había tomado por mujer. ¡Qué escándalo! Es un escándalo. Ok, entonces, ¡qué escándalo! Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Imagínense que el pastor empezara a decir eso de algunas personas. Primero me enviarían a, ¿cómo es? Rollo, los enrollados allá, rollo ¿qué? Villar, ¿cómo es? ¿El hospital ese? Esa. En la última planta. No. Miguel me quiere tanto. Ya me envió el sótano. Bueno. Ya. Tú predicas la semana que viene, adelante. Entonces, lo interesante es eso. No, él, o sea, Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua. Y hace unos momentos leímos en Lucas 3:1 que Herodes era el tetrarca en Galilea y su hermano Felipe era tetrarca en Iturea, que colindaba con Galilea. Y supongo que todo esto fue mucha pelea en las reuniones familiares. ¿Cierto? ¡Wow! ¡Wow! Y hablando de familias, Jesús y Juan eran parientes por parte de sus madres, María y Elizabeth. Y varios de los discípulos de Juan fueron a ser parte de los discípulos de Jesús, o sea, abandonaron a Juan para seguir a Jesús. ¿Cómo se sentiría Juan? Feliz. ¿Feliz? Bueno, a lo mejor sí. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Mal. Ya me quitaron los likes. Imagínense, en el libro de cara o en el Instagram o en cualquiera de esas cosas. Estamos tan preocupados por los likes. ¿Ah? El único like que yo quiero hacer o recibir no es un like, es un love. Bueno, dos. Una de mi esposa, por supuesto, pero el otro del Señor Jesús. Y sí, Juan estaba contento de que ellos estaban siguiendo al Maestro, porque para eso Él vino. Juan habló de la importancia que Jesús creciera y que Él, ¿qué? Menguara. Que Él menguara. Y bueno, menguó tanto que fue hasta el grado de que Herodes Antipas lo tenía en la cárcel. Y leemos en Mateo 11, 2 al 6. Mateo 11, 2 al 6 dice... Mateo 11 es el primer libro del Nuevo Testamento. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Estoy ahora en el versículo 3 de Mateo 11. Para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Sería que Juan estaba dudando?
Bueno, no creo. Juan había menguado tanto que él sabía que de esa, o sea, de estar en la cárcel, posiblemente no iba a salir de ahí con vida. Ya se lo olía. Él quería asegurarse que todo lo que él vio y oyó por parte de Dios Padre aquel día, ¿se acuerdan cuando fue bautizado Jesús? Que bajó el Espíritu Santo como paloma. No, ojo, no bajó en forma de paloma, sino que bajó, se podía ver, se podía palpar, pero bajaba con la gentileza, no como un halcón. No, sino con tranquilidad y suavidad y gracia, ¿me entiendes? O sea, entonces ya, cuando alguien te dice que tiene el Espíritu Santo y parece como si alguien le dio con un corrientazo, no creo que fuese el Espíritu Santo. No sé si me están entendiendo. Es como aquel día que el muchachito, esto no es bíblico, que el muchachito llegó a la casa y dijo, mamá, la señora de al lado es una bruja. ¿Cómo va a ser una señora buena? ¿Cómo es que va a ser una bruja? Sí, porque tocó el alambre de la azotea y empezó a echar chispas y humo. Que se electrocutó. Que era ninguna bruja. El detalle es, el Espíritu Santo viene a traer orden a nuestras vidas. No desorden, no caos. Viene a traer paz, porque así vemos en Génesis 1 y 2, eso mismo. Que vemos en el versículo 2 de Génesis 1, que qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en medio de todo ese caos en la tierra. Está dando orden. Está dando orden. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y vemos aquí que había tanto desorden ahí en Israel, y entonces por eso Juan quería estar seguro de que aquel día, cuando él vio todo eso y escuchó la voz de Dios Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, él quería estar seguro que fuese real lo que él vivió. Y sí lo fue. Porque podemos ver ahí el versículo 4, respondiendo Jesús, les dijo, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos, ¿qué? Son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y hermanos, no crean que Jesús estaba reprendiendo a Juan cuando dijo eso. No, para nada. No, ¿cómo lo sabemos? Bueno, ahí mismo en Mateo 11, los versículos 11 y 13 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Qué impresionante, ¿no? Aún más que Moisés, aún más que Samuel, aún más que David, aún más que todos ellos, Juan el Bautista, el que se vistió con pelo de camello y comía langostas y miel. Pero bueno, serán los gustos de Juan. Pero vemos, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero, aquí viene el pero, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Qué curioso, ¿qué significa eso? Bueno, aquí Jesús les está diciendo a todos que Juan el Bautista
en cuanto a los seguidores de Jehová Dios, era el mayor entre los siervos del Antiguo Testamento. O sea, Juan estaba cerrando el Antiguo Testamento ahí. ¿Estamos entendiendo? Pero ustedes dicen, sí, pero lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Sí. Pero claro, la gente empieza a decir los 400 años de silencio del Señor y todo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No, falso, porque ya Dios había profetizado por medio de Daniel y los otros profetas lo que iba a ocurrir durante esos supuestos 400 años de silencio. Ya todo estaba profetizado. Esto era la continuación, hermanos. E iba a terminar con Juan el Bautista. Entonces, aunque los que seguirán después de Juan serán aún mayor que él, porque no solo serían perdonados sus pecados, pero justificados por la sangre del sacrificio perfecto, Jesús. Juan es el último, oigan bien, último de los héroes de la fe que describe Hebreos 11. Hasta tal grado que leemos el versículo 13 ahí de Mateo 11, porque ¿qué? Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando vemos la terminología de Moisés y los profetas o la ley y los profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. O sea, Moisés, que escribió la Torá, el Pentateuco, o sea, los 5 libros de Moisés, y luego todos los demás escritos que encontramos en el Antiguo Testamento se conocen como los profetas. Por eso, o sea, ese conjunto de libros se conocen como la ley de Moisés o Moisés y los profetas. Se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús, el autor y el consumador de la fe, dijo que Juan el Bautista sería el cierre del Antiguo Testamento. Porque ya entra el Señor Jesús y ya todo va a cambiar. Ya no se necesitarán empezar a seguir sacrificando animales por pecado. Ya no. Porque Él es el sacrificio perfecto. ¿Entendemos? Jesús ya sabía que se acercaba la partida de este mundo de Juan el Bautista y había cumplido con distinción, óigame bien, con distinción su cometido divino. Herodes el Grande, el padre de Herodes Antipas, había intentado asesinar a Jesús cuando fue un infante. ¿Se acuerdan? Y ahora Herodes se había cargado a Juan, un primo de Jesús. Cuando el maestro empezó a ganar fama en la región de Galilea, parte del reino de Herodes Antipas, esto le causó asombro. Volvamos a Marcos 6 y vamos a leer los versículos 14 al 16. Marcos 6, 14 al 16. Perdón, ¿no está muy alto el aire acondicionado? ¿Tengo frío? Bueno, Miguel, si puedes subirlo a 21. Perdone. Sí, no se preocupe. No se preocupe. Sí. Marcos 6, 14 al 16. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan, imagínense, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, versículo 15, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Y al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Espérate, se llama Jesús o Yeshua. No es Johanán. No es Juan.
Bueno, a lo mejor si ven el DNI dice Juan, o sea, Jesús, alias el Juan. No, no, pero ya vemos que Herodes ya estaba ido. Pensaba que era Juan el Bautista que venía a vengarse. Entonces se podrán imaginar los nervios que ya le carcomían por dentro debido a que el pueblo amaba a Juan el Bautista y no podían creer que algo semejante le pasara estando bajo la custodia de Herodes Antipas, o sea, que a él lo mataran. Y claro, ¿quién fue la persona que quería verlo muerto? Bueno, la que llevaba la voz campante en el querer deshacerse de Juan fue la propia Herodías, por las reprensiones públicas en contra de la relación marital entre Herodes y ella. Marcos 6, 19 al 20, me imagino que ella le dijo, ve, tú no me defiendes. Pero vemos aquí 19, pero Herodías le acechaba. ¿A quién? A Juan. O sea, él ya sabía que las cosas no iban a ir a mejor. Le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, pasaba a tener una tertulia ahí con Juan, ahí en el calabozo. Claro, tenía Herodías. ¿Dónde estaba? No, nada, estaba ahí viendo los pájaros. No, él le trataba de hablar con Juan y qué sé yo. Pero el detalle es que hombres como Herodes siempre tienen su lado débil. Y Herodías sabía cuál era el lado débil del tetrarca. Seguimos leyendo, versículo 21. Pero venido un día oportuno, claro, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena ¿a quiénes? A sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, o sea que ahí tenía toda la comitiva. Y el 22, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, así ella vino a hacer un tap dance. Estaba ahí bailando la jota. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y ojo, ahí tenía toda la gente, no podía decirle que no. Y dice, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta que la mitad de mi reino. ¡Wow! Perdona. La mitad de mi reino. Y aunque se decantaba ser tan religioso ante los judíos, todavía tenía los apetitos carnales que lucían a lo romano. Y le gustó el baile de la hija de Herodías y se dejó llevar por la celebración de su cumpleaños entre tantos invitados importantes. Ya no podía decirle que no a lo que ella le pidiera, ¿verdad? Y vamos a terminar la lectura de ese lamentable suceso. Vamos ahí mismo en Marcos 6, 24 al 29. Dice, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? ¿Qué pediré? O sea, ¿qué va a saber ella? Ella a lo mejor le iba a pedir todos los Barbies que existían, qué sé yo. Quiero Barbie Jordania, quiero Barbie Babilonia, qué sé yo. Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Imagínense. A todas las damas que están aquí, eso es lo que pedirían ustedes. Ay, la cabeza de alguien. Pero bueno, eso era lo que ella pidió.
25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y claro, esto le puso en una situación difícil para Herodes Antipas. Versículo 26, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento. Eso es otro asunto, hermanos y hermanas. No hagamos juramentos precipitadamente. Y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y aunque le fue difícil, en realidad, el cobarde de Herodes no encontraba la salida. Ahí versículo 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Gladys, ¿estarías contenta con ese regalo de Berenice? No, claro que no. Me vienen 3 palabras a la cabeza. Guacala. Ok, entonces, pero Herodías debió estar contentísima. Por fin ya podrían vivir en paz sin las incesantes acusaciones por parte de aquel hombre que se vestía de pelo de camello. Y hubo mucha tristeza entre la población, y en especial para los discípulos de Juan el Bautista. Versículo 26. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Voy a añadir algo que no tengo aquí escrito, es que el historiador Josefo, Flavio Josefo, dice que años más tarde, Herodes Antipas estaba en guerra con otro tetrarca y todo este asunto. Y resulta que lo capturaron, lo llevaron, lo mataron y qué sé yo. Y el pueblo regocijaba porque ellos todavía lamentaban la muerte de Juan el Bautista. Y decían que Dios había justiciado a Juan ese día. No está en la Biblia, ojo. Por eso digo, el historiador Flavio Josefo escribió acerca de eso. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasó con el cuerpo de Juan el Bautista? Bueno, ocurrió un milagro. Sí. Han encontrado 2 brazos derechos de Juan el Bautista. Milagro. Una se encontró en el Palacio Topkapi de Estambul, Turquía, y la otra en una catedral en Siena, Italia. Eso es según la National Geographic del año pasado. Y esto nos trae a una pregunta importante. ¿Qué pasó con la cabeza de Juan el Bautista? Para algunas personas es una pregunta de suma importancia. No para mí, pero para algunas es importantísimo. Lo que ocurre, así como todas las cosas, la gente quiere saber dónde está la cabeza de Juan el Bautista para ir y pedirle milagros y hacer brujerías con la cabeza, ¿cierto? De la misma manera que lo hacen con otras figuras bíblicas y extrabíblicas. Por esta razón, Jehová Dios no le permitió al pueblo de Israel saber dónde fue enterrado el cuerpo de Moisés. De esa manera estaba evitando la tentación de erigir un edificio donde poder orarle al muerto. ¿Me están entendiendo por dónde van los tiros? Entonces, con eso en mente, y estaban diciendo, ¿cómo sacó esto a la predicación? Les tengo una respuesta a la pregunta. ¿Qué pasó con la cabeza de Juan el Bautista? Según los católicos, apostólicos y romanos,
y la National Geographic el año pasado, Juan el Bautista tiene mínimo 4 cabezas. Milagro. Como en la multiplicación de las cabezas de Juan el Bautista. Alguien ya puede escribir ahí ya tiene, Juan Miguel puede escribir una novela de las 4 cabezas de Juan el Bautista y hacer una miniserie y ganarte un montón de dinero. Pero bueno, que todo es una mentira porque es ficción. Pero sí, tiene mínimo 4 cabezas. En 4 países distintos. Una cabeza se encuentra en una mezquita de Damasco en Siria, otra en un museo en Múnich, Alemania. La tercera cabeza está en una basílica católica de Roma, ahí en Italia. Y la cuarta, porque me imagino que hay como esta. La cuarta, que sepamos, se ha incorporado a una de las piedras angulares de la Catedral de Amiens en Francia. La cuarta me recuerda a aquellos, no sé si ustedes conocen gente así, pero en distintas partes de Latinoamérica yo he oído de esto, nunca lo he visto. Pero aquellos que ponen huesos humanos en la construcción para ahuyentar los malos espíritus y tener buena suerte. Y preferiblemente que sea huesos de algún familiar. ¿Será esa la razón para incorporar la supuesta cabeza de Juan el Bautista en las piedras angulares de una catedral en Francia? Ojo, yo no veo a ninguna iglesia evangélica buscando la cabeza de Juan el Bautista. Espero que no. Por lo menos el Shaddai no está buscando la cabeza. Hay algunos que sí les gusta cabeza de cordero, pero eso ya es otro asunto. Es una delicadeza aquí en Aragón. Pero vemos que esa es una religión de muerte y mentiras. Porque yo no me acuerdo de que así como en las películas que uno ve de los hombres de negro, que le disparan a uno de estos extraterrestres y le vuelve a crecer la cabeza. Wow, a este le dio 4. ¿Y el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Bueno, encontraron 2 brazos derechos. 2 brazos, y el cuerpo quién sabe. Está con las águilas. Ahora, dice Deuteronomio 18, 10 al 12. Y esto es muy importante, hermanos. Juan el Bautista cumplió lo que él tenía que cumplir. Amén. Pero dice Deuteronomio 18, 10 al 12, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es que abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Eso fue lo que dijo Moisés, imagínense. Moisés hablándole al pueblo de Israel antes de que él muriera ese mismo día. Dice en Marcos 1, 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. O sea, su mensaje no fue distinta a la de Juan. Arrepentíos y creed en el evangelio. No dice creed en el evangélico.
No, no, no. En las buenas nuevas de salvación que solamente son por medio de la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo. ¿De cuántos? De todo pecado. Aún de todas esas barbaridades que leí hace unos segundos atrás en Deuteronomio. Todavía estás a tiempo. Si sigues respirando, estás a tiempo. Estás a tiempo de arrepentirte ante el Señor. Pedirle perdón por tus pecados. E invitarlo a que entre a tu vida y que te limpie de toda maldad. Y que empiezas a leer la Biblia y empiezas a acudir a una iglesia que no solamente lee la Biblia, pero la estudia, pero ojo, en su contexto original, no sacando versículos de aquí para allá para que pueda decir lo que quiera decir. No. Hay un solo mensaje en toda la Biblia. Y es de que Cristo, Jesús, Yeshua, salvación, es el único que nos puede salvar. No hay otro, no hay otro. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor. Y perdónanos, Señor. Las veces, Señor, que te hemos rechazado o hemos querido seguir otras cosas y no seguirte a ti, Señor. Perdónanos. Perdóname. Límpiame, Señor. Restáurame. Señor, gracias, porque en ti y solo en ti hay salvación. No hay otra manera. No es que fuiste un profeta o un buen hombre, no, tú eres Dios. Y te alabamos y te bendecimos. Y ayúdanos a vivir así, hasta estar dispuestos a entregar nuestras vidas de tal manera, así como lo hizo Juan el Bautista, Señor. A servirte con esa entrega cada día. Sea que nos persigan o no. Que lo hagamos por amor a ti. Porque ya tú nos has salvado. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice a los que nos están mirando por la cámara, Señor. Y que en realidad tomemos esa reprensión por parte de Juan y por parte de Jesús, de que somos pecadores, que somos una cuerda de víboras, que a la más mínima queremos atacar. No, Señor. Te necesitamos a ti. Que seas tú dándonos esa fortaleza cada día. A servirte con amor. Gracias, mi Dios, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, si no ha venido el rapto, nos vemos la semana que viene. Dios le bendiga.